El acuerdo con el fondo es una cuestión sumamente importante. Toda la otra parte es de estas cuestiones que la verdad que el gobierno ha sido tan original, hay mucho de humo. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Me interesa un poquito tu visión de lo que es este acuerdo con el fondo y por qué el gobierno hace estas piruetas que ves ahí atrás de eso de que no aumenta el endeudamiento, porque en realidad con eso el Tesoro le rescata las letras intransferibles que tenía colocadas en el Banco Central. Bueno, yo creo que hay dos partes. Uno, el acuerdo con el fondo es una cuestión importante, ha sido importante. A mí me tocó negociar sobre todo el del 2022 y seguirlo todo el tiempo. También me tocó, paradójicamente, respecto a la segunda parte, cuando hicimos el pago y la primera letra en la época de Redrado para cancelar definitivamente la deuda con el fondo. Hay que recordar que hemos vivido todas esas etapas, ¿no? Estamos intentando hacer algo con las letras que en su origen la primera fue por casi 9.600 millones, cuando el 3 de enero del 2006 pagamos, en la época de Kirchner y Redrado, pagamos definitivamente con dólares del Banco Central, que se habían acumulado por superávit en cuenta corriente. El Banco Central le dio los dólares al Tesoro, el Tesoro le dio esa letra. Entonces, el fondo... Perdona, porque no habían sido dólares que había comprado el Tesoro con superávit fiscal, sino que no. Fueron dólares que compró el Banco Central emitiendo pesos y el Tesoro le dijo, bueno, vos prestame estos dólares, le dijo al Banco Central, y con esos dólares se pagó al FMI. Y la letra era, como todas las letras, era una letra que pagaba el resultado promedio de las reservas. Es decir, te garantizaba el mismo pago que podías conseguir con las reservas, que es un costo muy bajo. 1,5% anual, no sé, 1% anual. Fíjate que las reservas están, bueno, ahora no sabemos dónde andan, pero en general estaban invertidas en el BIS o en bonos del Tesoro. Es lo único que colocás las reservas. Entonces, el acuerdo con el fondo es una cuestión sumamente importante. Toda la otra parte es de estas cuestiones que la verdad que el gobierno ha sido tan original, hay mucho de humo en términos de intentar disfrazar una situación con una cuestión relativamente secundaria, que es esta eventual cancelación de la letra que tiene el Banco Central, de las letras que tiene el Banco Central contra el Tesoro, con los fondos. La realidad es que eso es todo un juego contable. Esto no quiere decir que no sea importante que el Banco Central tenga un balance mejorado, que pudieras cambiar las letras como se hizo en el gobierno de Macri, dándole bonos mejores que los que le dio Macri o dándole algún tipo de bono. También hay que reconocer, yo el otro día escuchaba, no en tu programa, pero justo en algún otro programa, un economista que decía el balance del Banco Central está quebrado, etcétera. La verdad que hay que mirar bien el balance del Banco Central. Se ha avanzado mucho, incluso gracias al acuerdo con el Fondo Monetario, en que el balance del Banco Central ahora se ajusta por inflación. El balance del Banco Central ya tiene castigadas estas letras a valor de mercado, es decir, que esas letras ya no valen lo que dicen nominalmente, y ahí hay toda una cuestión que no sabemos cómo la van a resolver, pero no valen lo que dicen. Entonces, eso de que el balance del Banco Central ahora está tan quebrado es muy contradictorio. Además de que el balance del Banco Central, como todos sabemos, es un balance raro porque lo tratás como un banco hecho y derecho, pero tiene un activo intangible que nunca lo evaluás, que es que tiene un pasivo, que es la base monetaria, que es muy difícil que te lo vengan a pedir, y es un pasivo que además lo pagás cero, y cuanto más exitoso sos, más ese pasivo crece. Pero bueno, dejemos de lado eso, porque muchas veces se dice exageradamente el Banco Central está quebrado. Lo que le falta al Banco Central es tener más activos en el lado de las reservas. Eso se soluciona con política macroeconómica y no solamente con humo. Porque, ¿qué pasa con estos dólares? La relación con el Banco Central, según el tipo de país, muchas veces la tiene el Tesoro y muchas veces la tiene el Banco Central. En el caso nuestro, el gobernador en el fondo es el ministro de Economía. No pasa así en Perú, ponele. Pero siempre el que hace las cuentitas y el banco del Fondo Monetario siempre es el Banco Central. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente la plata se la dan al Tesoro. El Tesoro deposita esos DEC en una cuenta del Tesoro en el Banco Central, que también es donde tiene cuenta el Fondo Monetario.
lo que quieren hacer ellos es decir, bueno, yo esos DEC que son del Tesoro, se los paso al Banco Central, que lo va a tener en el mismo Banco Central, pero en una cuenta suya, y el Banco Central le devuelve las letras. Entonces, ¿y eso todo para qué? Para que eventualmente, y yo tengo dudas de cómo lo van a hacer, porque si lo van a hacer al valor nominal que tiene registrada la deuda del Tesoro o al valor de mercado, que es un castigo grandísimo que le hizo el Banco Central a esas letras. Evidentemente entonces, lo van a hacer a valor de mercado porque el comunicado dice que van a reducir, que van a bajar la deuda bruta, pública. ¿No? La deuda pública bruta. Entonces, vos te endeudás por 10.000 millones de dólares neto adicional con el FMI y con esos 10.000 estás cancelando, no sé, 23.000 millones de dólares, que es el valor nominal, pero que a valor de mercado son 10.000 millones de dólares. Bueno. Claro, y ahora vos te das cuenta que eso es todo humo porque se usa la palabra deuda pública mal usada, porque todo el sector público, el Banco Central es sector público financiero, el Tesoro es sector público no financiero. Lo que reduce es la deuda pública de la llamada administración central, donde está el Tesoro. Pero lo importante que tiene que mirar... Yo estaba pensando, Caputo la verdad que está renovado, digamos, ¿no? Porque además está tuitero y demás. Digo, ¿cómo no se le ocurrió en aquel entonces, digamos? ¿Cómo no se le ocurrió de agarrar y tomar los 45.000 millones de dólares del Tesoro con el FMI y decir, le cancelo la letra que nos dejó el kirchnerismo en el Banco Central y no aumento la deuda pública total, ¿no? No, en esa época hicieron una cosa un poco más seria, le dieron esos bonares que eran especiales para el Banco Central, que después hicimos un canje, pero eso estaba bastante mejor. No eran bonos que le permitieran intervenir, que es lo mejor que le podrían dar, un bono a valor de mercado. Pero yo lo que no quiero dejar pasar esto del humo. Perdón, la deuda la tomó el Tesoro con el FMI. Sí, siempre en el caso de Argentina la deuda la toma el Tesoro. El responsable y al Banco Central, ¿qué hicieron, digamos, en la época de Caputo? No, bueno, en ese momento, no, lo que yo te digo en la época de Caputo, ¿te acordás que le dieron unos bonos que vencían en el año 30, que no los tenía nadie porque no tenían liquidez, pero le cambiaron una parte de las letras por esos bonos a valor de mercado? De vuelta se hizo lo mismo, se cotizó a valor de mercado y le dieron esos bonos. Pero eran bonos que después tenían mercado secundario que se podían vender en... No, ¿te acordás que eran unos bonos especiales que no se los dieron a nadie más? Ahora me está fallando la memoria de cómo era la denominación de ese bono, pero no era el clásico bono. De hecho, en uno de los tantos canjes que se hicieron, cuando yo estaba director del Banco Central, el Banco Central los cambió por otros bonos, por AL30 o por otros bonos que también tiene el Banco Central. Pero déjame decirte, para cerrar lo que me preguntaste, el acuerdo con el fondo es muy importante, esto es humo, pero lo que no es humo, y vos lo has dicho muchas veces, es que la deuda externa del sector público, que es lo que importa, se incrementa. Y es la deuda externa del sector público nacional. No se incrementa la de las provincias, pero la deuda externa total de Argentina y la deuda externa del sector público se incrementa en todos los fondos frescos que tengamos. Que tampoco está claro cuántos son, porque la lectura que se hizo del informe del Banco Suizo era 20.000 millones. Pero si vos mirás bien, es muy probable que lo que te estén dando son simplemente fondos para que vos puedas hacer los pagos que tenés en los próximos 3 años y que realmente lo que haya de fondos adicionales, como decía el banco, eran 8.000, que es un número un poco menor de lo que se pensaba que podía ser. Pero bueno, todavía estamos en esa incertidumbre. Pero en ese caso la deuda aumentaría, ponele, por los 8.000 fondos frescos que te estén dando. Entonces pasaría de 44 a 54, lo que sea. Y eso es lo importante. Y eso es lo que debería aprobar el Parlamento, perdón. Sí, Jorge, te quiero preguntar, ya que el fondo lo que aportaría serían derechos especiales de giro, ¿no? No dólares. Y bueno, hoy estamos viendo que, digamos, el Banco Central, por la vía en la que está perdiendo dólares, es por la intervención, bueno, también por el dólar blend, que no lleguen directamente, pero el Fondo Monetario no pondría dólares, pondría estos derechos especiales de giro. Y entonces, ¿cómo operaría eso? O sea, ¿cómo podrían ayudar esos derechos especiales de giro a atender las necesidades corrientes que tiene el Banco Central?
Es muy bueno. Es una ingeniería compleja, pero es lo que se hace siempre. De hecho, ustedes en la charla anterior estaban contando, a mí me tocó vivir porque en ese momento estaba en el banco con Pelle como vicepresidente. No, ya ahí estaba como director. La devaluación post-Massa. ¿Se acuerdan que habíamos hecho toda una ingeniería financiera con Qatar, con China, con la CAF? Hasta que el fondo liberó esos fondos a posteriori de que se hizo la devaluación. Bueno, en general el fondo te da los DEX y el fondo se encarga de llamar a un montón de países a los que vos les cambiás esos DEX. Es decir, ellos te los cambian por dólares, quieren tener más DEX en su reserva y te dan los dólares. Eso, el fondo se encarga de todo, es el que hace el acuerdo. Pero es importante porque de alguna forma, si vinieran DEX, también podría venir a una parte de dólares ya hecho la transformación. Si vinieran DEX, es una barrera que tiene el fondo para que Caputo 2 no sea igual a Caputo 1, digamos. Es decir, aunque yo creo que esas cosas igual van a estar escritas, cuánto Caputo de esos fondos que llegan, de los 8.000. De los otros, yo creo que son solamente un jarrón chino. Te van a dar los DEX, vos los vas a contabilizar en las reservas y los vas a tener ahí escrito, bien escrito. Para cuando llegue el vencimiento con el fondo. Exactamente. Ellos tienen garantizado que de acá a 3 años tienen todos los vencimientos que le vas a pagar, ya te los dieron. No sé si los intereses, que es la parte más interesante siempre para el fondo, esos 3.000 millones, 2.000 y pico que le pagás, sos el pagador de intereses más importante que tiene el Fondo Monetario. Pero esos 8.000, que son fondos frescos, es probable, y esto es lo que vamos a ver si es que está todo escrito, porque también puede haber cosas que estén escritas en una nota aparte que firmen Bausili y Caputo. En una side letter que no sea pública. Claro, es muy común que los acuerdos tengan side letters que firman y que se le envía directamente y que la conoce nada más que la directora gerente. Algún tipo de compromiso. Todo lo que ustedes estaban hablando, por ejemplo, es muy oportuno en pensar, por ejemplo, que ahora tengamos un compromiso de reservas que justo va a coincidir antes de las elecciones, que coincide con la época buena de acumulación de los cobros del sector agropecuario. Entonces, más o menos eso se puede ir viendo y que en una de las revisiones vos digas, bueno, no, me quedé corto, tengo que explicitar un esquema cambiario un poco más agresivo, abro el cepo, unifico, lo llevo a 1.000 y pico y bueno, que eso esté escrito de alguna forma y que no sea público en lo que se lleve al Parlamento no se va a llevar nada, pero en lo que vayamos a leer. Pero el punto es cuánto de esos, ponele 8.000, Caputo va a poder lo que te usar. preguntaba Martín es cuánto se pueden utilizar para intervenir en el mercado cambiario. Y eso lo vamos a ver. ¿Y en cuál mercado cambiario? Porque Martín dijo muy bien, el gobierno interviene, y eso está bien, porque sabemos que hay que hacerlo así, interviene de diversas maneras. Interviene en forma directa en el CCL e interviene en una forma media automática que es el dólar blend. Entonces, ¿cuánto le van a pedir? Y si posiblemente en esa side letter no está también la unificación. Yo creo que el blend no le gusta para nada al Fondo Monetario porque se da cuenta que es una forma de que no acumules reservas. Tal vez ellos prefieran que vos las acumules y una parte las gastes antes de gastarlas directamente para mantener acotada una brecha. Tengo una pregunta más respecto a lo que plantea Martín, ¿no? A vos te dan derechos especiales de giro, bueno, hay que ver. Vos decís, eso te los puede convertir el fondo. Si necesitas el fondo para convertir los derechos especiales de giro, bueno, el dinero es fungible también. Los derechos especiales de giro por ahí lo podés poner como garantía, no sé, de un repo con bancos privados. Decir, che, miren, le pongo... Sí, pero tiene que estar la voluntad, porque los derechos especiales de giro, el fondo no es que te los cambie a él, sino que acuerda con otro país que tiene que tener quiere tener la posición contraria. Es decir, los países, de acuerdo a si tienen más, si están en cero en sus derechos especiales de giro entre los que le corresponde y los que tiene, no ganan ni pierden interés. Si tienen más, ganan un pequeño interés y los tienen anotados en las reservas. Si tienen menos, pagan un pequeño interés. Pero toda la intermediación te la hace el Fondo Monetario. Yo creo que si haces un repo poniendo los DEX en garantía,
obviamente que tiene que estar involucrado, te tiene que dar la autorización del fondo. El FMI, bueno, no, la pregunta que te hago es, obviamente el esquema que imagina Caputo y tiene que funcionar es no con el Banco Central vendiendo en los próximos meses, sino que el Banco Central por lo menos comprando y vendiendo, si quieren seguir vendiendo en la brecha, pero no el Banco Central vendiendo, ¿no? Y además va a calzar con la cosecha gruesa, digamos, ¿no? Donde el Banco Central va a ser comprador neto, ¿no? Dicho de otra manera, que eso es para que estén esos fondos ahí y no se toquen, digamos, y vos sigas con tu esquema cambiario con un Banco Central que al final del día compra más de lo que vende, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que está calzado el programa para iniciarse, ponele en abril, y vos ahí ya empezás a recibir los mejores meses de acumulación de compras. Si a esto se suma que vas a tener el monto de los DEC computados en las reservas, yo creo que, y imagino que también solucionaremos el tema con los chinos, porque hay un problemita de que si no arreglamos algo que se va a arreglar. Con los chinos en junio tendríamos que empezar a pagar esos 5.000 millones que tenemos activados del swap. Pero... Eso te quería preguntar, ¿cómo hay que pagarlo eso? No, si no arregláramos activar postergarlo de vuelta como hizo Milei, habría que empezar a pagarlo, son 12 cuotas, un año. No. Eso firmamos. 12 cuotas a partir de junio. Si no, pero lo más probable es que en junio el Banco Central chino lo refinancie. Si hay algo que no le interesa, me parece, o sea, no sé cuánto le gustará la forma política que tiene el gobierno de manejarse con China, que ha mejorado mucho, pero si yo algo he aprendido en 15 años en el G20 es que no son de hacer problema o de generar problema China. A lo sumo va a esperar el último minuto, se toman sus tiempos, hace como hicieron la otra vez con Milei, pero no van a ser ellos disruptivos. Por eso me llamó tanto la atención lo que escribió la Embajada China en Estados Unidos, que es fuera de tono de cómo se maneja China en las relaciones internacionales. Como dice Milei, si vos no los molestás, los chinos no te molestan, no te piden nada, digamos. No te piden nada. Te piden estratégicamente, ¿no? Te piden, yo creo que te piden estratégicamente. Además, Maxi, lo que estamos yendo es hacia un mundo donde se piden cosas descaradamente. Yo quisiera que el presidente también reflexione sobre esto. Si descaradamente Trump, a alguien que, al margen de todo, pero si uno lee Kissinger, lee un poco de geopolítica, empujaron a una cierta guerra, dándole ciertas garantías, y ahora te están pidiendo los minerales raros, porque justo descubrieron que es un evento que es muy importante que tiene Ucrania, y que Ucrania no está en el nivel de China, pero puede ser un gran proveedor, y te lo piden así, descaradamente. ¿Qué no te van a pedir por la ayuda que te dieron con el Fondo Monetario, no?